Muy buenas tardes o buenos días, buenas noches, según el momento en el que vean esta grabación. Hoy les presento la tercera clase pregrabada y trata sobre un tema bastante interesante porque más que ir asociado a la función gramatical, va hacia el significado de las palabras en inglés o no solo en inglés, sino también con otros idiomas. Me refiero al tema de los cognates, los cognados y los false cognates o falsos cognados, que en algunos casos también llaman falsos amigos. ¿A qué se refieren estos? Bueno, principalmente los cognados son aquellas palabras que en dos idiomas totalmente distintos van a significar exactamente la misma cosa. ¿Ok? Inclusive van a poder escribirse de la misma manera. El caso está en que obviamente por los sonidos de cada alfabeto, es decir, por cómo se pronuncia en cada idioma, van a sonar distintas, pero con todo y que son dos idiomas totalmente diferentes, estas palabras van a significar exactamente lo mismo. Obviamente, para el caso que nos concierne en esta asignatura, vamos a considerar a los dos idiomas como el inglés y el español para hablar de esto de los cognados. ¿Ok? Aquí tenemos algunos ejemplos que nosotros sabemos que significan exactamente lo mismo, no importa. Claro, puede que la escritura sea idéntica o bastante parecida. El caso es que con todo y eso, si yo lo escucho en inglés o lo escucho en español, van a significar lo mismo. Veamos estos ejemplos. Important, importante. Translate, traducir. Activity, actividad. Modern, moderno. Difficult, difícil. Y aquí tenemos unos cuantos más. Voy a solo leer algunos. Actor, actor. Angel, ángel. Art, arte. Car, carro. Culture, cultura. Curious, curioso. Machine, máquina. Illusion, ilusión. Infinite, infinito. Entonces, aquí vemos que son palabras que están en dos idiomas diferentes, pero en estos casos van a significar exactamente lo mismo. Pero, qué cosas, ¿no? Que nunca falta un pero. Van a haber casos donde podrán sonar como la misma cosa, con todo y que sean idiomas distintos, pero van a hacer referencias a situaciones o asuntos totalmente diferentes. Y esos son precisamente los llamados falsos cognados o false cognates, también conocidos como falsos amigos. ¿Por qué razón? Porque, repito, hacen referencia a esas palabras que en dos idiomas totalmente distintos, para nuestro caso el inglés y el español, aunque parecieran significar lo mismo, en realidad hacen referencia a asuntos totalmente diferentes. Y ojo, esa idea de asumir que porque suenan igual puede significar lo mismo es perfectamente normal. De hecho, ocurre. Lo que pasa es que la mayoría de las veces termina produciendo ciertas situaciones algo graciosas. Porque para el hablante nativo del idioma, cuando escucha al otro que lo está aprendiendo, decir cosas que obviamente porque suenan parecido a como lo dicen en su idioma, creen que significa lo mismo, pues entonces dirán, ay Dios mío, pero ¿cómo se le ocurre decir esto? Créanme, es muy normal. Entonces, vamos a ver algunos casos. Fíjense aquí. Code no es lo mismo que codo.
Ya vemos que codo es lo que en inglés es elbow y code es lo que en español diríamos código. ¿Ok? Entonces, code, C-O-D-E, no es lo mismo que codo, C-O-D-O. O sea, suenan iguales, más, tienen hasta cierta similitud. Pero fíjense, uno significa elbow, mientras que el otro refiere al código. Y por cierto, imagínense, uno a una parte del cuerpo y otro a alguna parte que tenga que ver quizás con algún sistema de seguridad, tal vez informático o mecánico, lo que sea. Uno que genera situaciones bastante graciosas tiene que ver con embarrassed, que ya vemos significa avergonzado, y embarazada, que es para lo que el inglés significa pregnant, ¿ok? Imagínense a un ciudadano americano o británico que está aprendiendo español y que, bueno, como cualquiera que está aprendiendo un idioma distinto al suyo, pues está haciendo su esfuerzo, trata de decir algo y, bueno, se equivoca. Y le da su cierta cuota de pena o vergüenza y quiere decir que está avergonzado. Pero como no se acuerda exactamente cómo decirlo, se acordó de repente de una palabra que le suena muy parecida a la que él ya conoce en su idioma natal, que es embarrassed. Entonces, por una simple asociación, pueda pensar, oye, si así, si eso significa, o sea, si para mí embarrassed es avergonzado, asumo que en español debe ser igual. Entonces, imagínense que cuando quiera disculparse diga, ah, disculpe, es que yo estoy embarazado, me da mucho, o sea, estoy muy embarazado. Claro, el hablante nativo del español, la primera reacción natural, aparte de poner la cara, va a ser, no sé si reírse en su cara, o sea, pero va a reaccionar de una manera bastante jocosa porque va a decir, "¿Mm?". Y es simplemente porque, claro, sabe que esta otra persona no conoce mucho del vocabulario o lo que sea, pero la primera impresión va a ser precisamente reaccionar así, porque un caballero que diga que está embarazado, tratando de decir que está avergonzado, solo por utilizar una palabra que le suena muy parecida a la que se maneja en su idioma nativo, oye, va a ser imagínense cómo se va a sentir cuando luego la persona, porque ya se dio cuenta que es que no sabe mucho del español, dirá algo así como, mire, discúlpeme, lo que pasa es que usted me acaba de decir que usted está, y bueno, se señala la barriga y hace el gesto ese de hacer como un espacio, una semicurva así enfrente de la barriga, y entonces la persona va a decir, ¿cómo que acabo de decir qué? Y ahí es cuando se empieza a dar cuenta que no porque suena igual va a significar lo mismo. Entonces ya habrá aprendido que no, si yo quiero decir I am embarrassed, lo que debo decir en español es estoy avergonzado. ¿Ok? Imagínense, solo esa situación. Clothes, bueno, imagínense, ropa no va a ser lo mismo que rope. Ropa, R-O-P-A, es lo que en inglés diríamos clothes, mientras que rope en inglés, R-O-P-E, significa cuerda. Y aquí vemos otros anuncios, o digo, ejemplos bueno, de esos casos que se parecen mucho por cómo suenan y que nos puede llevar a pensar que significan lo mismo. Carpet, por ejemplo, no va a ser nunca lo mismo que carpeta. Aunque aquí por error de edición de la imagen de donde tomé esta información pusieron folder dos veces. Pero carpet es lo que uno diría alfombra. Mientras que carpeta es lo que en inglés se le dice folder. Y otra muy curiosa, pues, dessert es un postre, no es desierto. ¿Ok? Eso sería desert.
¿ok? Y otra, largo no es lo mismo que large. Large en inglés hace referencia al tamaño grande, mientras que largo es lo que en inglés dirían long. Y pudiese continuar con la cantidad de ejemplos que hay. Hay bastantes. Pero el caso es, y este tema es bastante sencillo, pues que hay que prestar atención a esas palabras que precisamente porque suenan muy parecidas a las que uno conoce en su idioma nativo, uno tiende a pensar, oye, deben ser lo mismo. No. Puede que en algunos casos sí, pero puede que, como sucede la mayoría de las veces, no lo sea. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros? Bueno, yo siempre diría, bueno, utiliza el comodín, llamar a un amigo, y ese amigo puede ser o una persona que sea nativa del otro idioma al que tú aspiras comunicarte, pues en el que tú aspiras a aprender más cosas, o simplemente utiliza un diccionario, un traductor, sobre todo ahorita que en los celulares hay muchas aplicaciones que tú colocas la palabra y te dicen qué es lo que significa o cómo se dice en el otro idioma y listo, para evitar ese tipo de situaciones, porque de verdad que uno puede o no pasar por situaciones incómodas por creer que precisamente por sonar igual van a significar lo mismo. Acuérdense, estamos hablando de dos idiomas diferentes. Fíjense acá, voy a citar una palabra que está por aquí, que está en la imagen de la izquierda, es la primera que está en la columna. Fíjense acá, parents no es lo mismo que parientes. Parents hace referencia a los padres, a ese par de mamá y papá, ¿ok? Mientras que parientes sería lo que en inglés se dice relatives, es decir, familiares. Entonces, imagínense, ¿no? Vamos a citar otro ejemplo, quizás dos más, para que quede la idea más clara. Contest no es lo mismo que contestar. Fíjense que tenemos el caso de que contest es lo que nosotros diríamos concurso, mientras que contestar es lo que en inglés se diría answer, para responder, pues. Y el otro ejemplo es, ¿dónde está? Aquí está. Fabric no es lo mismo que fábrica. Fabric hace referencia a lo que es una tela, mientras que fábrica hace referencia a lo que en inglés sería factory. Entonces, bueno, pudiésemos seguir, pero es que lo que hay que tener en claro es eso, mosca, pendientes, no solo porque, o sea, no porque suenen igual, debemos pensar que, ay, no, vale, deben significar lo mismo. Insisto, acuérdense que estamos hablando de dos idiomas totalmente diferentes. Aquí en esta presentación, ustedes pueden hacer una pausa aquí y realizar esta actividad con detenimiento para practicar a nivel personal. Les tengo algunos pares de palabras. Algunos ya fueron vistos en las imágenes anteriores y hay otros que no aparecieron. Entonces, ¿qué deben hacer? Identificar a estos falsos amigos, a estos false cognates. ¿Por qué? Para que ustedes vean si significan o no lo mismo. Y con esto se van a dar cuenta también de algo, que cuando vayan a trabajar con textos académicos, no podemos, como cualquier otro texto igualmente, pues no debemos ser tan literales en la interpretación de lo que esa información nos indica, porque se nos pueden aparecer estas palabras y nos cambian el sentido de todo lo que podamos hacer después. ¿Ok? Porque imagínense, si ustedes ven que sale la palabra exit y porque les suena a éxito, ustedes lo llevan todo por un sentido de la victoria, créanme que más que eso lo que van a lograr es lo contrario, la salida, porque exit es la salida, es
ir hacia afuera, es equivocarse por completo si tú piensas que solo porque exit te suena a éxito, entonces tiene que ver todo un contexto victorioso. No es así. Hay que prestar atención a cada uno de los elementos, ¿ok? Porque si el contexto ya te lleva a otra cosa, pues no podemos, o sea, tenemos que evitar llevarnos unas cuantas sorpresas no muy agradables. Entonces, como les dije, tómense su tiempo, pausen acá y vayan revisando los significados de estas palabras para que se den cuenta de cómo son estos falsos amigos y así vean que no porque suenen igual en dos idiomas totalmente diferentes van a significar lo mismo. ¿Ok? Bueno, muchachos, este tema de verdad que era bastante sencillo. Solo me queda recordarles que ante cualquier consulta se comuniquen conmigo directamente y con mucho gusto los voy a atender. Como siempre digo al final, see you next class. Nos vemos la clase que viene.